Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo un video que honestamente me hubiera gustado no tener que grabar. Sin embargo, considerando la situación y las circunstancias actuales, creo que es necesario y pertinente hacerlo. Así que en esta ocasión les traigo 5 títulos de libros que les podrían ayudar a ser más empáticos con las mujeres, a entender exactamente que la situación y la condición que hace que muchas de ellas se hayan manifestado en los últimos días y que la reacción que tuvieron haya sido la que fue. Particularmente creo que es importante que se conozca la verdadera problemática y las razones por las cuales estas mujeres están tan enojadas, tan molestas y por eso hicieron lo que hicieron. Y no es que lo justifique, pero es totalmente comprensible. Y los que me siguen en Twitter ya saben exactamente mis sentimientos y yo ya decía que ya estaba un poco más tranquila y no me iba a enojar, pero creo que no, sigo enojada. Pero como les mencioné en Twitter, una vez un amigo, cuando estábamos hablando de problemáticas sociales, me dijo: Gaby, ya me enojé, voy a hacer un video. Y sentí que pues esta podría ser una forma de poner mi granito de arena y desde mi trinchera tratar de ayudarles un poquito a que sean un poco más empáticos y a que en realidad tengan un poquito de madre. Y les cuento que todo esto se debe a que en los últimos días he estado viendo muchísimos comentarios en las redes sociales sobre personas que están dando sus opiniones al respecto y que muestran una total falta de empatía y que en realidad no tienen idea de en sí la razón por la cual se están llevando a cabo todas estas marchas y todas estas demostraciones de muchas feministas y de mujeres. Así que, sin mucho más preámbulos, les cuento para los que no sepan un poco del contexto. Les cuento que desde hace muchísimos años se han llevado a cabo en México múltiples feminicidios. Sin embargo, en los últimos meses y en las últimas semanas se han acentuado, se han registrado muchísimos casos en los últimos días y el gobierno pues en realidad está brillando por su ausencia. Las investigaciones dejan mucho que desear, no se han encontrado culpables a pesar de que hay bebés, niñas, jóvenes y hasta una mujer de 70 años que fueron violadas y asesinadas. Y obviamente las mujeres estamos bastante enojadas, estamos bastante molestas. Y les cuento que hace unos días, entre los múltiples casos, se presentó uno de una joven que declaró que 4 policías la violaron en una patrulla. Y pues después de que el gobierno nuevamente como que se mostró ahí un poco extraño con la investigación, fueron algunas mujeres a la Procuraduría General de la Justicia y le aventaron diamantina rosa a uno de los encargados del gobierno. Y lo que decidió hacer el gobierno inmediatamente fue salir a decir que no iban a caer en las provocaciones de estas mujeres y que se iba a abrir una carpeta de investigación para investigar a los culpables. Y obviamente esto fue como echarle leña al fuego porque de por sí pues están mostrando muchísima incapacidad para tratar con todos estos casos de feminicidios, pero resulta que para alguien que le aventó diamantina a alguien del gobierno sí que están muy prontos y expeditos para hacer justicia y para buscar a los culpables. Entonces esto pues desató una serie de problemas y algunos grupos feministas fueron a la Procuraduría General de la Justicia, rompieron una puerta de vidrio y rompieron ahí algunas de las instalaciones. Y ante las declaraciones del gobierno que nuevamente se manifestó muy rápidamente para abordar estos problemas ya estas criminales y no necesariamente a los violadores y asesinos de mujeres, pues se convocó a una marcha el viernes 16 de agosto y lo que se hizo fue que varios grupos feministas y muchas mujeres de múltiples edades fueron a hacer una marcha. Durante esta marcha, que fue en su mayoría bastante pacífica, hubo un grupo de mujeres que llevaron a cabo pues ciertas actividades que no fueron muy pacíficas que digamos. Algunas de ellas grafitearon el Ángel de la Independencia y algunos otros monumentos o edificios públicos. Asimismo se rompieron algunos vidrios y dañaron algunas instalaciones del Metrobús. Pero pues fuera de eso, como les digo, parecía que todo estaba en orden. ¿Y cuál fue la mayor problemática? Que tanto el gobierno como los medios de comunicación y la misma sociedad se manifestaron muy en contra de estos desvaríos y mayoritariamente se concentraron en este tipo de cosas, en el hecho de que rompieron vidrios y rayaron paredes y no en los 9 feminicidios que se cometen día a día en el país y no en toda la inseguridad que padecen las mujeres y no en los múltiples casos de violaciones y asesinatos de mujeres que en muchas ocasiones ni siquiera se llevan a denuncias. Y el hecho de que
en sí casi toda la sociedad decidiera enfocarse en este tipo de cosas y no en el problema principal y no en la causa de la marcha y en realidad la razón por la que esta se hizo, que es que el gobierno no se está haciendo responsable ni está investigando a profundidad estos casos, que es que el gobierno no está haciendo lo necesario para prevenir estos casos, no solo tratar con ellos ya una vez que ocurran, sino en realidad hacer algo para que la violencia hacia las mujeres disminuya y para que las mujeres en realidad puedan salir a la calle y tener una vida normal sin estarse preocupando de si alguien las va a violar y matar y a veces ni siquiera se van a poder encontrar sus cuerpos. Pues creo que nuestra atención está bastante mal ubicada. Creo que en realidad nuestras prioridades andan pero muy muy mal. Falta muchísima empatía en la sociedad y creo que muchas personas en realidad no comprenden la complejidad de esto y el riesgo en el cual nos encontramos muchas de las mujeres que vivimos ahí y que en sí viviendo en cualquier parte del mundo, pero particularmente en México, nos enfrentamos día a día. Creo que muchas personas en realidad no tienen idea de lo que esto implica y no saben lo que es salir a la calle siempre con el miedo de que algo te vaya a suceder. Parece que no tienen ni idea de lo que se siente leer todos los días noticias de mujeres y niñas que han sido encontradas en sus casas, en el camino a su escuela, a su trabajo, en automóviles, en fosas y en muchísimos otros lugares después de haber sido violadas y asesinadas. Y el saber que esta siempre es una cosa que podría sucedernos y que le puede pasar a cualquier mujer, sea a ti misma o a cualquier mujer que conozcas, es algo que de verdad psicológicamente nos causa muchísimos daños y es algo que también ya nos tiene hartas y molestas, que no podemos salir a la calle, que no podemos usar el transporte público, que no solo si algo te sucede en sí tienes que sufrir con todas las consecuencias psicológicas si es que quedas viva, sino que además de esto la gente te revictimiza, te dicen por qué andabas a esas horas sola, por qué usabas esa ropa, por qué andabas ahí, qué estabas haciendo, no te lo estabas buscando y toda esta violencia que sufrimos día a día es algo que yo creo que la gente no dimensiona, que no ha logrado ver y que en sí yo no sé dónde está su empatía. Y miren, antes de que siga hablando de esto, les dejo aquí abajo algunos links de algunas cosas que yo publiqué y de algunos artículos, tweets y posts de Facebook que he visto que están muy buenos, así que se los dejo aquí abajo por si les interesa conocer un poco más del tema. Asimismo, pues ya vamos a pasar directamente a estos 5 libros que les pueden ayudar un poco a entender esta situación. En primera instancia, les quiero mencionar el libro de Esclavas del Poder de Lidia Cacho. Este libro habla sobre la trata de personas, sin embargo, creo que es un libro muy importante de leer porque nos cuenta qué es exactamente lo que pasa con las víctimas, qué es lo que les sucedió, cuándo, dónde, por qué, y sobre todo nos cuenta los testimonios de estas personas, de cómo es que han lidiado con toda la violencia que sufrieron, con el acoso y el maltrato que tuvieron que padecer y asimismo nos cuentan las dificultades para seguir adelante después de que sufres estos tipos de violaciones, que me parece una de las cosas más importantes porque siento que muchas personas están muy enojadas porque dañaron el ángel de la independencia y dañaron los vidrios, pero no se dan cuenta que eso se puede reparar en un par de días o en un par de semanas, mientras que la vida de una mujer que ha sido acosada, abusada y violentada nunca, pero nunca va a ser igual. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas situaciones buenas le sucedan y cuántas experiencias positivas tenga después, nunca va a ser igual. Esa huella, esas experiencias, esas pesadillas nunca se van a ir. Y ellas mismas te lo cuentan, ellas mismas te exponen toda esta situación y es de verdad horrible, es devastador. Y yo creo que si la gente conociera estas historias, de verdad les valdría un comino lo que le pase a los monumentos y a todas esas cosas materiales que definitivamente se pueden reparar. Pero nunca vas a reparar la vida de una mujer que violaron, ni nunca vas a reparar la vida de una mujer que asesinaron. Asimismo, en este libro también se habla de las dificultades de la ley y el libro se enfoca mucho en México, así que habla de cómo está el sistema legal y cómo en sí el sistema está muy basado en que la víctima tenga que mostrar pruebas, incluso en una situación psicológica y física que no es pues la ideal para hacer ese tipo de declaraciones y para encontrar ese tipo de pruebas. Concretamente hay un caso en donde mencionan a una mujer que tiene 24 horas para ir a registrar y para ir a denunciar el hecho de que la violaron. Y yo solo les pido que se pongan en los zapatos de la víctima y piensen cómo es posible que después de una violación
con tu estado mental y físico en ese momento tengas que ir a hacer una declaración y una denuncia y te pidan que vayas y les menciones a detalle qué es lo que sucedió, cómo, cuándo, dónde y todas estas cuestiones. Entiendo que pues por cuestiones de justicia se tiene que hacer eso y tienen que juntar documentación, pero también entiendan la dificultad para estas mujeres. O sea, pónganse sus zapatos y piensen qué es exactamente lo que harían si ustedes estuvieran en ese lugar. Y si ustedes se ponen en ese lugar, creo que entenderían perfectamente por qué lo que hicieron las mujeres en esa marcha en realidad se queda corto. El segundo libro que les quiero recomendar es Sexismo Cotidiano de Laura Bates. Este libro inició cuando la autora se dio cuenta de que en sí, pues ella sufría como que cierto acoso en su vida diaria y a pesar de esto todo el mundo lo veía como normal. Entonces ella se empieza a cuestionar por qué esto se ve tan normal y si en realidad es algo que le ocurre a todas las mujeres o si solo le sucede a ella y a sus familiares y amigas. Y para recopilar información, ella decide iniciar una página de internet que titula Everyday Sexism y lo que hace es pedirle a las mujeres que les cuenten pues exactamente qué experiencias han tenido de acoso, de violaciones o de cualquier otro tipo de sexismo que pues quieran comentar. Y unas horas y días después de haber iniciado esta página, la página ya contaba con miles y decenas de miles de comentarios de mujeres que hablaban de múltiples situaciones en las que habían sufrido algún tipo de violencia, de acoso o incluso de violaciones como tales. Y pues a partir de toda esta información, la autora lo que empezó fue a investigar mucho más el tema, empezó a hablar con expertos, empezó a hablar con muchas de las víctimas, de las mujeres que también les comentaban sobre el sexismo que sufrían en su día a día. Y lo que hace en este libro es hacer una especie de resumen de algunas de las temáticas más importantes de dónde se presenta el sexismo, cuál es su ocurrencia y cuáles son algunas cifras que se dan en múltiples países. Debo decir que la autora es británica y mucha de la información que se da en el libro está pues como que concentrada en ese país, en Estados Unidos y en unos que otros países, en su mayoría angloparlantes. Sin embargo, el libro creo que demuestra muy bien cuáles son algunas de las problemáticas a las que nos enfrentamos las mujeres a nivel mundial. Y es un libro que me gusta bastante porque en realidad te permite ver qué es exactamente lo que pasa y cómo es que las víctimas también tienen que lidiar con esto. Particularmente habla de cómo hay muchos casos de mujeres que fueron violentadas y se tardaron años en decir esto porque pues hay mucho estigma ante esto porque saben perfectamente que las víctimas son revictimizadas y precisamente por el daño psicológico que estos actos causan, ellas ni siquiera pueden hablar sobre el tema porque les causa mucho dolor, les causa un trauma pues tremendo y en realidad es algo que no pueden soltar tan fácilmente y precisamente esta opción que ella daba de publicarlo en una página de internet en donde la gente no necesariamente ubicaba su personalidad fue ese lugar que le permitió hablar sobre el tema y creo que precisamente esto es lo que hace a este libro muy valioso, que en realidad te permite conocer qué es exactamente lo que pasa por la mente de las víctimas, cuál es su situación y por qué es tan difícil hablar sobre este tema. Y creo que particularmente esto es lo que debemos de rescatar, porque como ya les dije, hay cierto número de casos registrados, pero en realidad hay muchísimos que no se registran. Y este hecho de todos los casos que ni siquiera se mencionan nos hace ver la magnitud del problema y nos hace darnos cuenta que en realidad quebrar vidrio se queda muy corto. Como tercera recomendación les voy a mencionar dos libros que nos hablan de secuestros. El primero de ellos es Muerta en vida de Elizabeth Scott, que nos cuenta la historia de una niña que es secuestrada a muy temprana edad, como a los 7 u 8 años, y ella nos cuenta a sus 12 o 13 años en sí cómo vive con su secuestrador y qué es lo que este secuestrador la somete a hacer. Es un libro totalmente brutal y de verdad es una lectura muy muy fuerte que a mí me dejó muy, muy mal. Pero de este libro lo que quiero rescatar es un punto en donde la protagonista sale a la calle y pues sigue con su camino porque va a hacer algo que el secuestrador ya le ha solicitado hacer en múltiples ocasiones y que sabe que si no lo hace va a sufrir muchas consecuencias. Entonces ella va en el camino y se va cuestionando cómo es posible que la gente no se dé cuenta que ella es alguien que está secuestrada. Y este fragmento siempre se me viene mucho a la mente porque me recuerda cómo es que en muchas ocasiones nosotros somos tan indiferentes ante la situación y ante la vida de otras personas
Y si en realidad nos pusiéramos a pensar en esto, probablemente tendríamos un comportamiento muy distinto, probablemente nuestros comentarios y en sí nuestras opiniones sobre ciertas cosas serían bastante diferentes. Asimismo, creo que en este libro se puede ver muy claramente hasta qué punto puede llegar la violencia hacia una mujer y cómo es que una mujer que ha pasado por estas situaciones en realidad nunca las va a poder olvidar. Después les quiero mencionar el libro de la habitación de Emma Donoghue. Este libro también nos cuenta la historia de una joven que fue secuestrada como a los 18 o 19 años. Su secuestrador abusa de ella y este abuso lleva a que ella quede embarazada y tenga un hijo. Y tanto ella como el hijo se quedan por muchos años en una habitación, precisamente por eso el título del libro. Y a lo largo de todo el libro podemos ver qué es exactamente lo que siente nuestra protagonista, cómo se siente en esta situación y en sí, ¿qué es lo que siente cuando ve a su hijo, que al mismo tiempo es el hijo de su secuestrador? Y cómo es que lidia con esta situación en donde por un lado ella quiere muchísimo a su hijo, pero por el otro lado también lo ve como una parte de su secuestrador y de esta persona que le ha causado tanto daño físico y mental. Y este libro también, como el otro, es tremendamente duro y brutal. Precisamente por eso lo recomiendo, porque creo que en realidad puede darles las bases para ser más empáticos con las mujeres que están pasando por estas situaciones. Y asimismo creo que es un libro que no solo nos brinda esa perspectiva, sino que también nos permite ver qué es exactamente lo que pasa con la mujer después de que pasa por esta situación. Y no les voy a dar spoilers, pero básicamente llega un punto en donde ella logra salir de esta habitación y después trata de llevar una vida normal y esta normal, después de lo que ella pasó, en realidad ya es casi imposible y nos cuentan en toda la novela cómo es que ella trata de lidiar con este mundo, cómo es que trata de, pues en sí, seguir con su vida, pero habla de las dificultades que en realidad presenta el seguir con una vida normal después de todo el abuso y después de todas sus experiencias. Y en este libro en realidad se puede ver muy claramente cuáles son las secuelas de una violación y en sí de una relación muy violenta y muy dañina para las mujeres. Y es un libro que también creo que les podría ayudar a entender por qué esto es tan complicado y por qué en realidad el enojo que tenemos muchas de las mujeres está totalmente justificado. En este libro la protagonista nos muestra la verdadera complejidad y el daño psicológico que lleva el sufrir todos estos actos y el pasar por todas estas situaciones y de verdad es un libro que deberían de leer. Después, en el cuarto puesto les quiero mencionar El color púrpura de Alice Walker. Este libro en particular nos cuenta nuevamente otra historia tremendamente brutal y muy horrible. Y es la historia de una niña que desde muy pequeña es abusada por su padre. Después, a muy corta edad, la casan y su marido también abusa de ella de múltiples maneras, no solo sexual, sino también psicológicamente. Y esta mujer nace en todo este mundo extremadamente machista en el cual ella es pareciera que un objeto para ser usado y no una mujer con sentimientos, con emociones y con una inteligencia que le permite darse cuenta de que algo está mal en lo que está sucediendo. Sin embargo, con la falta de educación para poder hacer algo al respecto, es una historia verdaderamente devastadora porque Celine nos cuenta cómo es su día a día y cuáles son las múltiples experiencias horribles que tiene que pasar a muy corta edad. Sin embargo, creo que este libro nos puede ayudar a darnos cuenta de que a pesar de que es una historia de ficción, en realidad la historia que nos cuenta es mucho más común de lo que nos imaginamos. Muchísimas mujeres desgraciadamente tienen que pasar por este tipo de situaciones en donde algún familiar o alguna persona cercana abusa de ellas y muchas mujeres ni siquiera saben cómo expresar esto y cuáles son algunas de las cosas que podrían hacer para mejorar la situación. Y el hecho de que las familias y los gobiernos no hagan nada al respecto y no eduquen para que estas situaciones no sigan aconteciendo, pues es algo que también nos deja pensando en qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos y qué es en sí lo que deberíamos de exigir a las autoridades para que esto ya no suceda. Para terminar, les traigo el libro de Pequeñas Mentiras de Liane Moriarty. En este libro nos cuentan la historia de tres mujeres que en sí tienen estilos de vida bastante distintos, sin embargo, ellas son muy amigas. Y no les quiero dar spoilers, pero les voy a decir que dos de estas mujeres pasan por diversas situaciones que pues tienen que ver con la violencia.
Por un lado es la violencia doméstica y por otro lado es la violencia sexual en una situación que pues no les voy a contar porque spoilers, pero básicamente dos de nuestras protagonistas sí pasan por situaciones bastante difíciles. Particularmente de esta novela me gusta destacar el tema de la violencia doméstica y cómo es que esta es tan difícil de tratar, de identificar y en sí de denunciar. En este caso vemos a nuestra protagonista que constantemente sabe qué es lo que implica y sabe cuáles son las consecuencias, pero no sabe cómo salir de esta. Y la autora hace un trabajo tan bueno que tú empiezas a comprender la complejidad de esto y creo que también en esta situación hay muchas pautas que nos da la autora para que uno pueda empatizar con las protagonistas y pueda ver todo lo que está relacionado con esto. Entonces es un libro que de verdad me parece muy valioso por eso. Además, como ya les comenté, cuenta con otro tipo de violencia que se descubre ya casi al final del libro y que nuevamente la autora nos habla de todo lo que está relacionado con esto y sobre todo habla mucho de la revictimización de la víctima, que es una cuestión que pasa regularmente y que vemos mucho en los comentarios de cualquier caso de mujer que haya sido violada o que haya sufrido algún tipo de abuso sexual, en donde en muchas ocasiones la gente empieza a culparla en vez de pues culpar al verdadero culpable. Entonces creo que este también es un libro que les podría ayudar a empatizar un poco más y a ver la perspectiva de las víctimas y de las mujeres que desgraciadamente están en estas situaciones de violencia. Y pues esos son algunos de los libros que les quería mencionar. Podría dar otros títulos, particularmente quiero mencionar El cuento de Tina Reyes por Amparo Dávila, que me parece también una historia que vale muchísimo la pena leerse. También está el libro de Querida Iyahuele, Cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichie, donde se aborda la necesidad de que todos tengamos una crianza y una educación feminista y donde también se habla de por qué es muy importante que las mujeres tengan sus derechos independientemente de si son buenas o no, o si se comportan bien o no, como creo que vimos en muchos de los comentarios de las marchas, en donde muchas personas mencionaban que esa no era la forma y donde parecían indicar que si uno no se porta bien, como que no se merece derechos. Y así no funcionan las cosas, y lo dice Chimamanda, las mujeres se merecen derechos no importa si son buenas o malas o si tienen de repente algunos comportamientos que no son lo más apropiados cívicamente, pero que igual siguen siendo seres humanos que tienen derechos humanos y deben de respetarse. Y también les quiero mencionar el libro de La política sexual de la carne de Carol J. Adams. Este es un libro con una postura feminista, vegana y que habla también de cómo la percepción que tenemos de las mujeres y el lenguaje que utilizamos hacia ellas, que en muchas ocasiones se asemeja a ese que usamos con los animales, puede tener un impacto en la forma en la que vemos a las mujeres. Asimismo habla de múltiples otras temáticas, desde qué es el feminismo y cómo se ha abordado en la literatura y algunas otras cosas que podemos hacer para entender por qué las mujeres están tan enojadas. Y bueno, esos son solo algunos de los textos que yo les quería mencionar. Obviamente hay muchísimos más, pero creo que estos han sido algunos que a mí particularmente me han marcado y que me han hecho entender que el enojo que sienten muchas de esas mujeres es totalmente justificable. Yo particularmente los invito a que investiguen un poquito más del tema, a que en realidad vean los datos y se den cuenta de que estamos en una situación bastante precaria y bastante peligrosa, que en realidad las acciones que se llevaron a cabo no son justificables, pero en realidad son bastante comprensibles y entendibles, y que creo que debemos de enfocarnos en lo que es realmente importante, en ver qué podemos hacer como sociedad para mejorar y qué es exactamente lo que tiene que hacer la autoridad para que en realidad estos casos ya no quedan impunes y la gente en realidad deje de hacer esto, porque tiene que saber que si lo hacen van a sufrir las consecuencias de la ley. Y eso es particularmente en lo que debemos de enfocarnos, en cómo educar a niñas, a niños, a jóvenes, a mujeres y hombres, para que todos podamos llevar una convivencia sana y que en realidad ninguno tenga que pasar por estos problemas, y sobre todo que las mujeres no tengamos que enfrentar esta violencia solas y no seamos revictimizadas cada vez que pues mencionemos que algo nos aconteció y que en realidad la situación está bastante fea. Y para los que aún así tengan dudas, yo les recomiendo que por favor traten de hablar con algunas de las feministas. Sé que algunas de ellas no están muy abiertas al diálogo con hombres, sin embargo, desde mi perspectiva, yo les puedo decir, si tienen dudas, acérquense a mí. Yo no soy una feminista experta, pero si les puedo ayudar en algo, con mucho gusto
pregúntenme y en realidad investiguen sobre el tema y busquen información. Asimismo, les pido de la manera más atenta que si ustedes dudan un poco de todo lo que se menciona en estos libros y de la situación de inseguridad y del miedo que tenemos las mujeres, les pido que por favor le pregunten a las mujeres que estén más cercanas a ustedes, sean sus amigas, sus hermanas, sus tías, sus primas, su vecina, su abuelita, su mamá, compañeras del trabajo, compañeras de la escuela, quien sea, de verdad. Siéntense un ratito con alguna mujer y pregúntenle cómo se sienten, pregúntenle si tienen miedo cuando salen a la calle, pregúntenles cuál es el miedo más grande que tienen, qué situación de acoso o violencia han sufrido y pregúntenles también qué sienten cuando ven las noticias de mujeres que son encontradas, asesinadas y violadas. Y después de que conozcan esta información, después de que ellas les digan cuáles son las medidas que toman para llegar a salvo a su casa y cuáles son todas las cosas que piensan cuando van en el camino a su casa, después de eso, si siguen teniendo dudas, si siguen queriendo publicar que lo que hicieron las mujeres fue muy exagerado y no se debió de haber hecho y que así no se hacen las cosas, pues ya no sé qué decirles, muchachos. Pero si en esas conversaciones se dan cuenta que en realidad hay un problema de raíz y que muchísimas mujeres están enojadas y tienen miedo, pues simplemente pónganse de ese lado. Si nadie está diciendo que la violencia esté bien, pero a veces es necesaria para llamar la atención y para hacer ver que tenemos un problema grave que ha estado ahí desde hace muchísimos meses, años y décadas y que tenemos que acabar con él. Y bueno, eso es todo. Espero que este video les haya servido. Espero que en realidad puedan practicar su empatía y que por favor se pongan en los zapatos de las mujeres. Lean las noticias, lean lo que está sucediendo, lean lo que tienen que decir las feministas y en sí lo que han encontrado durante sus investigaciones y sobre todo lean a las víctimas. Lean todas esas situaciones y todas esas historias horribles que tienen por contar y cómo es que lidian con esto. Y si después de eso no tienen empatía, ya no sé qué podemos hacer. Pero de verdad, infórmense, lean y sean empáticos, muchachos. Y a todas las mujeres que fueron a la marcha, gracias. A mí sí me representan. Y si algo nos llega a pasar, hagan lo que tengan que hacer para que sea la última.